Les hemos prometido también hablar sobre la interna del Frente Amplio y nos vamos a detener en particular a propósito de la decisión que tomó en las últimas horas el Movimiento de Participación Popular, que jugó muy fuerte, apeló a la figura de un ex ministro como el ingeniero Agassi para presentar como candidato. Básicamente lo que se quiere es desde el MPP ser otra vez mayoría y darle gobernabilidad a Mujica. Sobre eso ha trabajado Lorelei Nicrosi. Lore. Sí, así es, Alfredo. La preocupación realmente que existía en el matrimonio presidencial y especialmente en el presidente José Mujica por la falta de acuerdo que existía en el MPP para poder designar a un candidato para las internas del Frente Amplio fue clave en esta instancia para que justamente el MPP resolviera por unanimidad aprobar la candidatura del exministro de Ganadería. Que tener en cuenta que Agassi es una de las figuras que dentro del MPP realmente concita la unanimidad, como decía, ya que cuenta con el apoyo de la vieja guardia Tupamara y también de los jóvenes del MPP que estaban promoviendo la candidatura del jerarca municipal Alejandro Zavala. Claro, recordemos, hasta Mujica lo quería hasta ministro de Educación. Un Agassi sobre el cual, bueno, seguramente el MPP, hablando mal y pronto, va a poner toda la carne en el asador porque efectivamente, como decíamos, quiere el MPP darle gobernabilidad a Mujica, ¿no? Sí, se va a jugar muy fuerte porque existe inquietud en el MPP por toda esta demora y por lo que ha sido el proceso de debate y de definición del candidato. Quieren ganar terreno con respecto al Frente Liber Serén y al Partido Socialista porque son conscientes en el oficialismo y en el MPP de que existe una muy mala relación entre el matrimonio presidencial, los senadores del MPP y la candidata del Partido Socialista, Mónica Xavier. Por ese motivo es que, bueno, piensan hacer una campaña muy fuerte para tratar de mantener esa supremacía dentro de la coalición de izquierda y darle, como tú decías, gobernabilidad al presidente Mujica, porque consideran que en caso de que fuera el Frente Liber Serén y el Partido Socialista quienes que quedaran al frente de la conducción de la coalición, podría producirse un divorcio entre la fuerza política y el gobierno y no darle gobernabilidad hasta el finalizar el periodo de gobierno. Claro, y hasta donde sabemos además, la lectura que se hace dentro del MPP es que la candidatura de Rubio, por ejemplo, no le va a restar a Agassi, sino que por el contrario le restaría a la doctora Xavier, a Mónica Xavier. Sí, esos son los cálculos que se hacen porque tanto Rubio como Mónica Xavier van a apuntar al electorado del centro, el que no pertenece al casco militante, a la mayor estructura del Frente Amplio. Entonces, por eso creen que ahí puede tener una serie de restos de votos. Claro, y por otro lado, lo que se dice, básicamente la izquierda más radical o ortodoxa, si se quiere, es que algún votito Agassi pueda perder a manos de Juan Castillo. Juan Castillo, claro, el dirigente sindical, que no solamente va a tener votos del Partido Comunista, sino que ya se sabe que va a ser extrapartidario por parte de integrantes del movimiento obrero y también por el ala más ortodoxa del Partido Socialista, los afines al ex canciller Reinaldo Gargano, que ya adelantaron que iban a apoyar a Castillo por tener posiciones contrarias políticamente a las que sostiene Javier. Castillo también, más allá de que el Partido Comunista no hace una gran apuesta a ganar la interna del Frente Amplio, su candidatura sirve para tratar de recomponer la interna. Bueno, el plenario del Frente el próximo sábado proclaman los candidatos y después se hace el lanzamiento el 26, ¿verdad? El 26, sí. La idea es esa, que el plenario pueda hacer las proclamaciones oficiales. El lunes 26 se hace el acto tradicional del Frente Amplio donde se presentarían las candidaturas, pero puede ser un plenario complicado porque pueden replantearse algunos de los temas que quedaron resueltos la semana pasada, como el de las restricciones al candidato presidencial, ya que socialistas se oponen a esta medida y pueden promover un plebiscito interno. Le decíamos en el arranque, una semana que ha estado pautada básicamente por dos asuntos muy pesados para la sociedad uruguaya, el caso de los enfermeros y también el discurso del presidente de la República asumiendo esta responsabilidad internacional por el caso Hellman. Sobre este asunto en particular y otros tantos en materia política, vamos a conversar a partir de este momento con el ex presidente de la República, con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor, bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vio el discurso del presidente? ¿No se arrepiente de no haber ido? No, al revés. Al revés, yo fui contrario a ese acto y lo soy por poderosas razones. Como ciudadano que combatió a la violencia política, con las armas políticas obviamente, a la violencia política de la guerrilla primero, antidemocrática, que quería tirar abajo las instituciones. Y luego,
desde el primero hasta el último día combatí también a la dictadura, no puedo ver o no puedo aceptar que se invoque la justicia en una visión hemipléjica y sesgada, en que se ve solamente una parte y no se la ve la otra. Condenar el terrorismo de Estado bien está. No está bien plantearlo como si fuera un fenómeno aislado, una especie de clavel del aire que un día apareció, cuando es la resultancia de un proceso de violencia política que inició la guerrilla tan antidemocrática como el golpe de Estado. Entonces, lo que deja como saldo un acto de estos es que aparecería que el terrorismo de Estado es un fenómeno aislado, un fenómeno separado, y que el Uruguay no sufrió a otros violadores, digamos así, de los derechos humanos, que lo hacían en nombre de la revolución cubana, de la revolución marxista, o como queramos llamarla. Por otra parte, asumir la responsabilidad se plantea como si fuera un hecho inédito, un hecho único. No, el Estado asumió responsabilidad desde el año 85. Desde que llegó la democracia, el Estado asumió la continuidad y en consecuencia asumió las responsabilidades que les correspondían como Estado en los episodios cometidos. Por eso mismo se pagaron indemnizaciones a familiares de las víctimas, se llevan pagado más de 4,5 millones de dólares. Por otro lado, se repusieron funcionarios, se repusieron jubilaciones, se reconstruyeron jubilaciones, se dictaron leyes, incluso en varios periodos reparatorias de los exilios, etcétera, lo cual ha significado más de 100 millones de dólares. Es decir, el Estado nunca desconoció la responsabilidad que tenía en los episodios de la dictadura, como Estado, ¿no? Ajá. De modo que esto nos parece una visión parcial, se habla de una asunción de responsabilidad que ya existía, se da una visión como que lo único que ocurrió en el Uruguay fue el terrorismo de Estado y no el otro terrorismo, y luego se habla de una especie de sentencia ineluctable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también se ubica en contra de la ley de caducidad, ignorando, o queriendo ignorar, que la ley de caducidad fue ratificada 2 veces, no solo por el Parlamento, sino 2 veces por la ciudadanía, cosa que está por encima de todas las otras instituciones, incluso de las leyes. Ahora, justamente sobre eso le iba a preguntar, porque lo que dice la administración, lo que dice el gobierno es, bueno, nosotros estamos cumpliendo con un fallo internacional y que, en definitiva, acá institucionalmente el Estado sale fortalecido. Lo decía el canciller Almagro, por ejemplo. No es una visión que usted comparta. No, para nada. Creo que el Estado no sale fortalecido, sale debilitado. ¿Pero por qué sale debilitado? Sale debilitado porque instala en la sociedad una visión equivocada. Porque le hace creer a la gente que acá lo único que hubo fue un terrorismo de Estado, y no es así. Y porque le hace creer a la gente que la ley de caducidad no es un texto jurídico que está por encima de cualquier fallo internacional de ese tipo. Porque entendámonos, nosotros asumimos la competencia de la Corte en función de una ley que enviamos nosotros mismos en el primer periodo de gobierno, llamado Pacto San José de Costa Rica, en virtud del cual se acepta esa competencia. El Uruguay no acepta la aplicación directa de los tratados, tiene que internalizarlos como ley, que es lo que se hizo en este caso en el año 85, como ley. Ahora, ninguna ley del país puede estar por encima de la Constitución, y el ejercicio de la facultad de amnistiar está en la Constitución, y la ratificación por la ciudadanía en 2 ocasiones está por encima de todo otro. Eso no hay ningún debate jurídico, ahí no hay 2 bibliotecas, desde el senador Corseñac hasta el jurista que quiera, han dicho que luego que la ciudadanía se pronunció en un cierto sentido, el Parlamento no tiene ninguna competencia para ello, y por eso es inconstitucional la última ley que hubo al respecto. Pero una ley que permitía, o impedía, mejor dicho, investigar. No se investigó, decía ayer el presidente, porque efectivamente había que acatar esa ley de caducidad. La ley, primero, nunca impidió la búsqueda de niños o la búsqueda de desaparecidos. Nunca impidió que se buscaran restos. Lo que sí impidió fue los juicios. Sí. ¿Por qué? Porque se había extinguido el delito. Entonces no va a ser un juicio sobre un delito que no existe. Para los militares, como para los señores Tupamaros también. O sea, hay 22 crímenes que cometieron los Tupamaros, los asesinos andan caminando entre nosotros, y yo no me arrepiento de ello, porque propicié esa amnistía, y no me arrepiento de ello porque fue un tributo a la paz,
Y a ellos tampoco se les inició un juicio, se extinguieron los delitos. Cuando se extingue el delito, se extinguieron todos los delitos. El perdón es para todos, el perdón es para nadie. El gran problema es que cuando se abusa de la memoria, se abusa del olvido. Esto no lo digo yo, lo dicen pensadores franceses que han trabajado mucho el tema de la memoria. Y entonces hay abuso de la memoria cuando se quiere usar con fines contemporáneos un cierto momento. Y abuso del olvido porque se trata de soslayar otra cosa. Entonces acá todo fue el terrorismo de Estado y nada fue el terrorismo guerrillero. Ahora, lo que dice la izquierda es, no hubo, hasta que llegó el Frente Amplio del Gobierno, una verdadera voluntad de investigar, porque pasaron, bueno, sus gobiernos, el de la Calle, el de Valle, y el resto no aparecían. Bueno, es que lo que pasa es que no aparecían porque tampoco había datos fidedignos que aparecieran. Con el correr de los años fueron apareciendo. Y vuelvo a decir, ese es un derecho sagrado que tiene la gente, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es aparte, una cosa es, vamos a no entreverar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, investigaciones judiciales no puede haber porque no hay juicio, porque no hay delito. Ni había delito militar, ni había delito Tupamaro. Y vuelvo a decir, gente impune que cometió delitos había de todos lados. Lo que pasa es que cuando en el año 85 había que construir la paz, ¿cómo hacíamos? Empezábamos a recorrer el camino de salir a buscar Tupamaros que no hubieran ido presos nunca. Empezábamos a hacer la persecución militar. Bueno, se buscó el camino de la amnistía y el pueblo la apoyó. Vuelvo a decir, estos señores no se dan cuenta que están usando un lenguaje profundamente antidemocrático. No quiero usar otros calificativos, pero desconocer 2 votos populares, desconocer los pronunciamientos de la ciudadanía es lo más profundamente antidemocrático que se puede pedir. ¿Usted cree, doctor, que con el acto de esta semana se retrocede en la posibilidad de lograr algún entendimiento, una reconciliación nacional? Como en algún momento cuando asumió el presidente Mujica lo presentó incluso hasta las distintas fuerzas. Mire, yo creo que sí, mirado desde la perspectiva que lo ha planteado el presidente Mujica también. Él muchas veces ha dicho que no quería más viejos presos, que no quería seguir con las persecuciones. Creo que el ánimo del es ese. Personalmente, pero no se trata de la subjetividad del presidente. El hecho es que todas estas cosas vuelven a instalar y vuelven a la discusión, cosa que, por ejemplo, nosotros no discutimos. Los partidarios de la ley no venimos con una lista de los asesinatos de los Tupamaros, que muchos de ellos son hoy jerarcas. Entonces no venimos a decir, mire, por el crimen de Dan Mitrione, bueno o malo Dan Mitrione, es responsable este y el otro. No lo hacemos porque no lo hicimos nunca, porque creíamos justamente en la voluntad de paz de la ciudadanía. Y la ciudadanía así lo ratificó 2 veces. Entonces, me parece que todo esto es fuera de un concepto de democracia. Estamos entrevistando al doctor Julio María Sanguinetti. Hacemos una brevísima pausa. Tras la misma vamos a hablar de otros asuntos políticos, la relación del Partido Colorado, cómo está el Partido Colorado y cómo ve la administración Mujica, el expresidente Sanguinetti. Así que volvemos.